El sobrino de Napoleón I se hace emperador el 2 de diciembre de 1852, después del golpe de Estado del año precedente. Napoleón tiene el deseo de modernizar París basándose en la ciudad de Londres, la cual vio como un país transformado por la revolución industrial y una gran capital provista de grandes parques y redes de saneamientos. A mediados del siglo XIX, el centro de París tenía la misma estructura que en la Edad Media. Algunos de los problemas que tenía la distribución urbanística de aquella época eran, por ejemplo, calles minúsculas que trababan la circulación o edificios que se amontonaban en una insalubridad. Cabe mencionar que el siglo XIX fue un momento de grandes avances en la ciencia y en la tecnología. Para orientarnos en la época, algunos de estos avances fueron 1850. Segunda ley de la termodinámica o segundo principio de la termodinámica, anunciada por el físico matemático alemán Rudolf Emanuel Clausius. 1852. Primer dirigible que logró volar, construido por el ingeniero e inventor francés Henri Giffard, movido por un motor de vapor de 2,2 kW. Sobrevuela París a 10 km por hora. 1855. Mechero de gas Bunsen, de llama limpia y constante, inventado por el químico alemán Robert Bunsen y muy usado en laboratorios científicos. 1857. Primer ascensor de pasajeros, diseñado e instalado por Elisa Graves Otis. Francia protagonizó grandes cambios ideológicos y políticos con profundas repercusiones para el resto de Europa y para el mundo entero. Se producen notables avances en el cambio de la biología. El inglés Charles Darwin, en 1859, revoluciona el saber de la biología con su obra El origen de las especies. También se destaca el trabajo del alemán Robert Koch, de los bacilos que producen la tuberculosis y el cólera. El francés Louis Pasteur, con su estudio de las bacterias, dio origen a una nueva especie, la bacteriología. Louis Pasteur. Louis Pasteur fue un químico y bacteriólogo francés que nació el 7 de diciembre de 1822 y murió el 28 de septiembre de 1895. Sus investigaciones fueron un importante aporte en el área de las ciencias naturales, específicamente en la microbiología y la química. Su invención más conocida es el proceso llamado pasteurización, mediante el cual se eliminan las bacterias patógenas por medio de la aplicación de calor. De pequeño, Pasteur, cuando no estaba en la escuela, se encontraba ayudando a su padre en el trabajo de la curtiduría familiar. Si bien no era un buen alumno aventajado, bastó que conociera a un buen profesor como el reconocido químico francés Jean Dumas, para que comenzara a interesarse por esas ciencias. En 1848 fue nombrado profesor de física y química en el Liceo de Dijon y 3 meses después suplente en la cátedra de química de la Universidad de Estamburgo, cátedra de la que sería titular en 1852 para pasar después, 1854 y 1857, a la Universidad de Lille como profesor de química y decano de la Facultad de Ciencias. Puget Félix Arquímedes, naturalista francés, nació en Rouen el 26 de agosto de 1800 y falleció en la misma ciudad el 6 de diciembre de 1875. Hizo sus primeros estudios en su ciudad natal para continuar luego en París, donde se graduó en medicina en 1827. Como muchos médicos de los siglos XVIII y XIX, se interesó profundamente por las ciencias naturales, hasta tal punto que llegó a ser nombrado en 1828 director del Jardín Botánico del Museo de Historia Natural de Rouen, institución a la que se vinculó durante toda su vida. Compartió, además, esta actividad con clases que impartió en la Escuela Superior de Ciencias y Letras y a partir de 1838 en la Escuela de Medicina, ambas en su ciudad natal. También fue miembro de la Academia de Ciencias de París y se le otorgó en 1843 la Orden de Caballero de la Legión de Honor. Las obras de Puget abarcan numerosos temas que comprenden estudios en botánica, zoología, microbiología, biología general e historia de la ciencia. Desde la época antes de Cristo se creía en la generación espontánea.
una teoría que no se solventó hasta después del siglo XIX. Aristóteles creía en la generación espontánea y afirmaba que el calor del sol sobre el elemento podía crear vida espontáneamente a partir de materia inerte. Por ejemplo, él afirmaba que de troncos descomponiéndose en agua podían surgir los cocodrilos. Por otro lado, Van Helmont también sostenía la teoría de la generación espontánea. Sobre esta postura es muy conocida su receta para la creación de ratones. Él decía que bastaba con, en un recipiente de boca ancha, colocar ropa sucia y algunos granos de trigo para que luego de 21 días aparecieran ratones. Francisco Redi fue el primero en proponer un experimento para refutar la teoría de la generación espontánea. La preocupación de Redi era investigar el origen de los gusanos que aparecían en la carne en descomposición. Para dilucidar si era cierta la noción de que los gusanos surgían por generación espontánea o si estos organismos tenían otro origen, Redi llevó a cabo un experimento. Este experimento consistía en colocar en varios recipientes de boca ancha porciones de carne. Luego, un recipiente se dejaba sin tapar, otro se tapaba con un corcho y a otro recipiente se lo cubría con una tela delgada. Al cabo de unos días, Redi observó que las larvas solamente aparecían en los frascos abiertos. Incluso en el frasco que tenía la tela delgada, las moscas habían dejado sus huevos sobre la tela. De esta forma, su conclusión fue que los gusanos aparecían solo en los frascos en los que las moscas podían entrar y depositar sus huevos. Se reabre la polémica. Antoni van Leeuwenhoek nació en 1632 y falleció en 1723. Reabre la causa de la generación espontánea al observar microorganismos bajo microscopio. John Needham, que nació en 1713 y falleció en 1781, colocó caldo de carnero recién retirado del fuego en un tubo de ensayo y cerró el tubo con un corcho. Luego lo calentó para matar a todos los animalillos o huevos que pudieran quedar dentro de la botella. Después de algunos días, el caldo estaba lleno de microorganismos. Needham dedujo entonces que estos microorganismos habían originado de la materia inanimada y creyó demostrar así la existencia de la generación espontánea, al menos en los microorganismos. Lázaro Spallanzani, que nació en 1729 y falleció en 1799, era un científico italiano que dudaba de los resultados que afirmaba la generación espontánea. Con respecto al experimento realizado por Needham, Spallanzani pensó que el hervor había sido insuficiente y que el caldo no se había esterilizado adecuadamente. Además, sospechaba que el corcho no cerraba herméticamente el frasco. Por lo tanto, en 1768 realizó una nueva serie de experimentos, en los que hirvió entre 30 y 45 minutos frascos que contenían un caldo nutritivo. Algunos de los frascos estaban sellados y otros no. Spallanzani observó que en los frascos sellados no había microorganismos y demostró así que la generación espontánea no se producía. Needham, sin embargo, seguía sosteniendo lo contrario y fue a París, donde buscó el apoyo de un zoólogo, Georges-Louis Leclerc, que nació en 1707 y falleció en 1788. Ambos personajes desarrollaron nuevas teorías, que no tenían ningún correlato con la experiencia. Leclerc y Needham objetaron el procedimiento experimental que Spallanzani había llevado a cabo y sostuvieron que el prolongado hervor había matado la fuerza vital, algo imperceptible y desconocido que posibilitaba la aparición de la vida en la materia inanimada. Spallanzani continuó realizando otros experimentos. Una y otra vez demostró su postura. Finalmente consideró que el tema ya estaba cerrado y se dedicó a realizar otros estudios. Cabe mencionar que estas teorías o hipótesis son lo que hoy llamamos hipótesis ad hoc, las cuales son propuestas para explicar un hecho que contradice una teoría, es decir, para salvar una teoría de ser rechazada. Después de 100 años, aún quedaban dudas sobre la teoría de la generación espontánea, a pesar de que ya se había postulado que todos los organismos estaban formados por células y que toda célula proviene de una célula preexistente. En esta época se lleva a cabo una gran controversia entre Louis Pasteur y Félix Puget. Desde 1858, Pasteur y Puget intercambiaban correspondencia con la Academia de Ciencias de París
y entre ellos, debatiendo sobre la teoría de la generación espontánea. Puget le comunicó los resultados de su experimento de difusiones de heno bajo el mercurio a Pasteur, contándole que luego de seguir los pasos de forma rigurosa, al cabo de unos días se desarrollaba vida. Por ende, la vida debía de haberse formado a través de generación espontánea. Este experimento consistió en introducir un frasco con agua destilada y hervida en mercurio, con la boca hacia abajo, luego destaparlo e instilar en él oxígeno y nitrógeno, para después agregar heno previamente calentado con el fin de eliminar los organismos que había en él. Pasteur corrobora los experimentos de Puget y al realizarlo varias veces obtiene como resultado que solo 10 de 100 redomas no estaban contaminadas. Sin embargo, ante este fallo sigue negando la existencia de la generación espontánea y luego lo fundamenta aseverando que la superficie del mercurio contenía polvo y que esta era la fuente de los gérmenes. En París se encuentra la Academia de Ciencias de Francia. Esta se creó en 1666 por el proyecto de Colbert con el objetivo de crear una academia general. En esta época era elitista, ya que solo aceptaba a algunos miembros, los cuales tenían sesiones de trabajo frente al rey en su biblioteca. Recién, 30 años después, la academia recibe el título de real y su número de miembros asciende a casi 100. Pero en 1835 se la comienza a utilizar como instrumento en la difusión de trabajos científicos tanto franceses como extranjeros. En el año 1862, la Academia de Ciencias de París, buscando terminar con esta disputa, ofreció un premio para los experimentos que lograran este objetivo y forma la primera comisión. Al momento de la presentación, dicho comité se encontraba en contra de Puget. Incluso algunos de sus miembros, al comienzo de la competencia, ya habían votado a favor de Pasteur, sin siquiera haber observado los experimentos. Por este motivo, Puget se retira de la competencia, dejando que Pasteur reciba sin oposición el premio por un manuscrito que había escrito en 1861. En este manuscrito se exponían varios experimentos que fundamentaban la idea de que la descomposición se daba por los gérmenes que estaban en el aire. Luego de la presentación ante la Academia de Ciencias de París, Pasteur continúa trabajando en el tema. En esta ocasión, realiza un experimento donde prepara varias redomas que contenían infusiones de levadura con muestras de aire tomadas en diferentes lugares. Como resultado, obtiene que la mayoría de las redomas expuestas en lugares corrientes se contaminaban. Sin embargo, de las 20 redomas expuestas a 2000 metros en un glaciar de los Alpes franceses, solo una quedaba contaminada. Por otro lado, Puget viaja también a los Pirineos y repite los experimentos de Pasteur, pero no obtiene los mismos resultados. Por este gran debate, la Academia forma una segunda comisión para terminar de una vez con la controversia. En esta ocasión, el objetivo era exponer el aire dentro de algunas redomas sin que el contenido de estas sufriese cambios. En esta presentación, Pasteur utiliza matraces con cuello de cisne. Este es uno de los muchos experimentos que realizó Pasteur para rechazar la generación espontánea. Los matraces con cuellos de cisne permitían la entrada de oxígeno, elemento fundamental que se creía para la vida, mientras que en sus cuellos largos y curvados quedaban atrapadas bacterias, esporas, hongos y otros tipos de vida microbiana. De esta manera se impedía que el contenido de los matraces se contaminara. Pasteur mostró que si hervía el líquido en el matraz, matando los organismos ya presentes, y se dejaba intacto el cuello del frasco, no aparecería ningún microorganismo, solamente si se rompía el cuello curvado de la matraz. Se permitiría que los contaminantes entraran en el frasco y aparecieran microorganismos. En este caso, Puget tampoco expuso sus experimentos, ya que observó que los miembros del comité estaban a favor de Pasteur y se retiró nuevamente. De esta forma, la Academia jugó un papel fundamental debido a que en ellos recaía el poder del decidir qué teoría es válida. Sin embargo, su juicio era cegado, porque antes de las presentaciones ya emitían juicios de valor sobre un científico. Puget argumentaba que la generación espontánea era real, ya que en sus experimentos, por más que el té de heno estaba completamente aislado, luego de la esterilización se encontraban organismos en él. Por su parte, Pasteur esterilizaba sus preparados de levadura, pero no los aislaba completamente, permitiendo la entrada de oxígeno, elemento que se consideraba esencial para la vida.
y aún así no aparecerían organismos en ellos. Por ende, concluía que la generación espontánea no era real, ya que en un medio estéril, totalmente apto para la vida, no aparecería vida, sino que todo lo contrario. Este medio estéril continúa de igual forma porque los organismos están en el aire y no pueden entrar en él. En forma de conclusión, se puede decir que la historia le dio la razón a Pasteur. Más allá de que hoy se sabe que hay bacterias resistentes a las altas temperaturas, esto no significa que la generación espontánea exista. Este fue justamente el inconveniente que tuvo Puget con sus experimentos. Él desconocía que los organismos que estaban en el TDN no morían cuando lo calentaba y no necesitaban la presencia de grandes cantidades de oxígeno para sobrevivir, por lo que razonablemente él continuaba defendiendo la generación espontánea. Es un error muy común en los relatos realizados hoy en día sobre episodios de ciencia sucedidos en épocas pasadas, hacer un análisis con los conocimientos que se tienen actualmente, y así tomar a uno de los personajes como héroe y a otro como botarate, omitiendo información o incluso tergiversando los hechos. También es muy común presentar a estos episodios aislados como si no tuvieran antecedentes, omitiendo, por ejemplo, que Puget solo creía en la generación espontánea de microorganismos. Ya se había descartado muchos años antes la generación espontánea de organismos visibles.